El sonido dura apenas unos segundos, pero en ese breve lapso consigue lo que muchos partidos no logran en 90 minutos, sacudir la conversación futbolera y obligarnos a escuchar lo que normalmente queda oculto tras la cortina del reglamento y la solemnidad arbitral. El audio del VAR del Villarreal contra el Real Madrid aparece como una grieta en una pared que parecía sólida, y por esa grieta se cuelan dudas, interpretaciones, silencios incómodos y una pregunta que flota desde hace años sobre cada jugada polémica. ¿Quién decide realmente y cómo se toman esas decisiones cuando el balón ya no está rodando? Pero el partido sigue vivo en las pantallas. Para entender por qué este audio ha generado tanto ruido hay que empezar por el contexto, ese elemento que muchas veces se pasa por alto porque no cabe en un titular. El partido llegaba cargado de tensión, no solo por la rivalidad deportiva o por la situación en la tabla, sino porque el uso del VAR llevaba semanas en el punto de mira. Cada jornada parecía añadir un nuevo capítulo a una historia que nadie termina de comprender del todo, con aficionados que piden transparencia, árbitros que reclaman respeto y clubes que se sienten sistemáticamente perjudicados. En ese clima, cualquier decisión controvertida se convierte en gasolina, y el audio filtrado actúa como la chispa. El VAR nació con una promesa clara: reducir el error humano en acciones decisivas. Esa promesa, sin embargo, traía letra pequeña. No eliminaría la interpretación, no acabaría con la polémica y no convertiría el fútbol en una ciencia exacta. Aún así, durante años se nos vendió la idea de una justicia casi quirúrgica, de una tecnología capaz de ver lo que el ojo humano no alcanza. El problema es que cuando se escucha el audio, cuando se oyen las voces detrás de la decisión, esa ilusión se desinfla un poco. No porque haya mala fe necesariamente, sino porque queda claro que seguimos hablando de personas, de criterios, de segundos de presión y de frases dichas al vuelo. El audio del Villarreal contra el Real Madrid no se limita a una orden seca o a una confirmación automática. Refleja un proceso. Se escuchan dudas, se valoran ángulos, se repiten conceptos del reglamento que, curiosamente, suenan distintos cuando se pronuncian en caliente. Ahí está uno de los puntos que más ha llamado la atención. El reglamento, que en los despachos parece una tabla de piedra, en la cabina del VAR se vuelve flexible, casi elástico. No porque se retuerza de forma malintencionada, sino porque su aplicación depende del contexto de la jugada, de la velocidad, de la intención percibida y de ese concepto tan resbaladizo llamado interpretación. La jugada en cuestión, analizada hasta la saciedad en tertulias y redes sociales, tiene todos los ingredientes del drama futbolístico. Contacto en el área, protestas inmediatas, un estadio que ruge y un silencio tenso mientras el árbitro se lleva la mano al oído. En ese instante el partido se congela, y el foco se desplaza a una sala donde varias personas miran la misma acción desde distintos ángulos, tratando de llegar a una conclusión que será definitiva. El audio nos permite asomarnos a ese momento, escuchar cómo se construye la decisión, sobre todo, cómo se justifica. Uno de los aspectos más comentados es el lenguaje. No es técnico en el sentido frío del término, pero tampoco es coloquial sin control. Es un híbrido. Una mezcla de frases rápidas, referencias al reglamento y expresiones que buscan confirmar que todos están viendo lo mismo. Esa forma de hablar revela mucho sobre la dinámica interna del VAR. No hay tiempo para discursos largos ni para debates filosóficos. Hay que decidir y hay que hacerlo rápido. Esa urgencia, cuando se escucha, ayuda a entender por qué algunas decisiones parecen incoherentes desde fuera. También resulta llamativo lo que no se dice. En el audio hay silencios que pesan tanto como las palabras. Pausas breves en las que nadie habla mientras la imagen se repite una y otra vez. Esos silencios son el espacio donde se cuece la duda. Para el espectador acostumbrado a pensar que el VAR es una especie de oráculo infalible, escuchar esas pausas es casi desconcertante. Humaniza el proceso, sí, pero también lo expone. Y cuando algo se expone, se vuelve vulnerable a la crítica. Las reacciones no tardaron en llegar. Aficionados del Villarreal vieron en el audio la confirmación de que el criterio arbitral no siempre juega a su favor. Seguidores del Real Madrid, por su parte, interpretaron las palabras como una prueba de que no hubo nada irregular, que la decisión fue coherente con lo que se había visto en el campo. Entre ambos extremos, una mayoría silenciosa que simplemente volvió a sentir esa fatiga tan moderna de tener que posicionarse en cada polémica, como si el fútbol fuera un juicio permanente y no un juego. Los medios hicieron lo que mejor saben hacer en estos casos: seleccionar fragmentos, repetirlos en bucle y construir relatos alrededor de ellos. Algunos destacaron la profesionalidad del equipo arbitral, subrayando que el audio mostraba un análisis serio y estructurado. Otros se centraron en las dudas, en las frases ambiguas
en todo aquello que alimenta la sospecha. El resultado fue un mosaico de interpretaciones que, lejos de aclarar la situación, la volvió aún más compleja. Aquí conviene detenerse un momento y reflexionar sobre la transparencia, esa palabra tan utilizada y tan poco definida. Durante años se pidió que se hicieran públicos los audios del VAR para entender cómo se toman las decisiones. Ahora que algunos salen a la luz, el efecto es paradójico. En lugar de cerrar debates, los amplía. Escuchar el proceso no siempre conduce a la aceptación del resultado. A veces ocurre justo lo contrario. Cuanto más sabes, más preguntas te haces. El audio del Villarreal contra el Real Madrid se ha convertido así en un símbolo. No tanto por la jugada concreta, sino por lo que representa en el debate general sobre el arbitraje moderno. Queremos decisiones rápidas o decisiones perfectamente explicadas. Preferimos un criterio uniforme aunque sea discutible, o uno flexible que se adapte a cada situación. No son preguntas fáciles, y el fútbol no ofrece respuestas simples. Hay un detalle que muchos han pasado por alto, pero que resulta clave. En el audio se percibe una preocupación constante por no interferir más de lo necesario. El VAR no quiere ser protagonista, o al menos esa es la intención declarada. Se repite la idea de que solo debe intervenir en errores claros y manifiestos. El problema es que lo que para uno es claro, para otro es una zona gris. Esa frontera difusa es el terreno donde nacen las polémicas, y el audio lo deja al descubierto sin filtros. Algunos exárbitros han salido a explicar la jugada desde su experiencia, aportando matices que no se escuchan en el fragor del directo. Hablan de posicionamiento, de líneas de visión, de cómo un contacto puede parecer más o menos intenso según el ángulo. Esas explicaciones son valiosas, pero llegan tarde. El espectador medio ya ha formado su opinión, influido por el resultado del partido y por la camiseta que siente como propia. El audio, en lugar de ser un punto final, se convierte en un nuevo comienzo para el debate. En medio de todo este ruido hay una realidad que no conviene olvidar. El VAR no decide solo. Asiste. La decisión final sigue siendo del árbitro de campo, que recibe información, escucha recomendaciones, en última instancia, asume la responsabilidad. El audio muestra esa interacción, ese intercambio de información que, visto desde fuera, puede parecer confuso. Pero también muestra algo importante, la carga de presión que recae sobre cada palabra. Un error no es solo un error técnico, es un titular, una tendencia en redes y, a veces, una crisis institucional. Si estás disfrutando de este análisis y te interesa mirar el fútbol desde un ángulo distinto, suscríbete al canal. Aquí no nos quedamos en la superficie, y lo que viene puede cambiar la forma en la que ves cada repetición a cámara lenta. Otro elemento que merece atención es la percepción del tiempo. Durante la revisión, para el espectador pasan segundos eternos. En el audio, en cambio, todo parece comprimido. Las frases se encadenan, las decisiones se aceleran. Esa diferencia de percepción es clave para entender la frustración de la grada y del sofá. Lo que para el árbitro es un proceso rápido y necesario, para el aficionado es una interrupción angustiosa que rompe el ritmo del partido. El audio no resuelve esa tensión, pero la explica. El caso del Villarreal contra el Real Madrid también ha reabierto el debate sobre la comunicación posterior. ¿Basta con publicar el audio? ¿Debería acompañarse de una explicación oficial más detallada? Algunos países han optado por modelos donde el árbitro explica su decisión tras el partido. Otros prefieren mantener una distancia institucional. El fútbol español parece moverse en un terreno intermedio, probando fórmulas sin terminar de comprometerse con ninguna. El resultado es una sensación de experimento permanente. No se puede ignorar el impacto emocional. Para los jugadores, escuchar el audio puede ser una experiencia extraña. Descubren cómo se analizan sus acciones, cómo se describen movimientos que para ellos son instintivos. Para los entrenadores, es una herramienta más para preparar discursos y argumentarios. Para los directivos, un material que puede usarse en despachos y comunicados. El audio deja de ser solo sonido y se convierte en un objeto político dentro del fútbol. Hay quien sostiene que estos audios demuestran que el VAR funciona, que hay análisis, debate y rigor. Otros ven justo lo contrario, la prueba de que el sistema está sobrecargado de interpretaciones y carece de una línea clara. Ambas posturas encuentran munición en el mismo archivo sonoro. Esa ambigüedad es, quizá, la mejor prueba de que el problema no es solo tecnológico, sino cultural. Esperamos del VAR una certeza que el fútbol nunca ha ofrecido. La jugada concreta, con sus repeticiones infinitas, acabará perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas. Llegarán nuevas polémicas, nuevos audios, nuevas discusiones.
Pero este episodio deja una huella. Marca un punto en el que muchos aficionados han escuchado, por primera vez de forma clara, el latido interno de una decisión arbitral. Y ese sonido no se olvida fácilmente. En las redes sociales, el audio se fragmentó en clips de pocos segundos, sacados de contexto y acompañados de comentarios incendiarios. Es el ecosistema habitual, donde la complejidad se reduce a consignas y la ironía sustituye al análisis. Sin embargo, también hubo espacios donde se intentó entender, donde se escuchó el audio completo y se debatió con calma. Esos espacios son menos ruidosos, pero más necesarios que nunca. Dale al botón de suscribirte si quieres formar parte de esa conversación más tranquila, donde el fútbol se analiza con pasión pero también con cabeza. No lo verás en todos los telediarios, pero aquí sí. Al final, el audio del VAR del Villarreal contra el Real Madrid no ofrece una verdad absoluta. Ofrece una ventana. Una ventana a un proceso imperfecto, humano y sometido a una presión constante. Escucharlo no debería servir para señalar culpables de forma automática, sino para entender mejor el juego que decimos amar. El fútbol siempre ha sido un territorio de discusión, de interpretaciones y de relatos enfrentados. El VAR no ha cambiado eso. Solo lo ha amplificado. El reto ahora es decidir qué hacemos con esa información. Podemos usarla para alimentar la sospecha permanente, o para exigir mejoras concretas, más claridad en los criterios, mejor comunicación. El audio nos recuerda que detrás del silbato hay personas, y que esas personas toman decisiones en condiciones que pocos de nosotros querríamos asumir. Reconocer eso no significa renunciar a la crítica, sino elevarla. Cuando el ruido se apaga y el debate se enfría, queda una sensación extraña. Hemos escuchado algo que antes no oíamos, y ya no podemos fingir que no existe. El fútbol, como la vida, cambia cuando se revelan los mecanismos internos. Puede incomodar, puede frustrar, pero también puede ser una oportunidad. La oportunidad de mirar el juego con más madurez, de aceptar que la justicia perfecta es una utopía y de seguir disfrutando del espectáculo con los ojos un poco más abiertos. El audio termina, el partido ya es historia y la polémica se diluye lentamente. Pero el eco permanece. Y cada vez que el árbitro se lleva la mano al oído, cada vez que el estadio contiene la respiración, ese eco vuelve a sonar en nuestra cabeza, recordándonos que, detrás de cada decisión, hay una conversación que nunca es tan simple como parece. Ese eco del que hablamos no es solo una sensación abstracta, es casi físico. Se instala en la memoria colectiva del aficionado como un zumbido constante que acompaña cada repetición televisiva, cada análisis pausado y cada discusión de VAR o de grupo de WhatsApp. Porque una vez que has escuchado cómo se decide una jugada desde dentro, ya no vuelves a ver el fútbol de la misma manera. Cada imagen a cámara lenta se contamina con la idea de que, en algún lugar, hay voces valorando lo que tú estás viendo, quizá con las mismas dudas, quizá con otras completamente distintas. Ese último instante, cuando el árbitro se lleva la mano al oído y espera la confirmación, concentra una tensión que el audio ayuda a desmenuzar. No es una espera vacía. Mientras el público silba o aguanta la respiración, en la sala del VAR se están poniendo en juego años de formación, decenas de partidos arbitrados y una comprensión muy específica del reglamento. Cada palabra que se pronuncia tiene un peso desproporcionado, porque puede inclinar la balanza hacia un lado u otro. El audio permite escuchar cómo se buscan certezas en un terreno donde casi nunca las hay. Hay frases que llaman especialmente la atención por su tono. No suenan autoritarias ni grandilocuentes. Son funcionales, casi quirúrgicas, como si se tratara de una operación delicada en la que no hay margen para florituras. Esa sobriedad contrasta con la imagen que muchos aficionados tienen del VAR como un ente omnipotente, casi arrogante. Escuchar el audio rompe ese mito y lo sustituye por otro más incómodo, el de un sistema que duda, que revisa y que, aún así, sabe que va a ser juzgado haga lo que haga. Otro detalle revelador es la manera en que se menciona el reglamento. No se recita de memoria como un dogma, sino que se invoca como una guía flexible. Se habla de criterios, de interpretaciones habituales, de cómo se ha decidido en situaciones similares. Eso explica por qué dos jugadas aparentemente iguales pueden resolverse de forma distinta en partidos diferentes. No es necesariamente incoherencia, es contexto. El audio del Villarreal contra el Real Madrid expone ese contexto de forma cruda, sin adornos, y eso incomoda porque desmonta la idea de una justicia matemática. También hay que prestar atención al ritmo de la conversación. No hay interrupciones bruscas ni discusiones acaloradas. Todo fluye con una calma tensa, como si cada participante supiera exactamente cuál es su papel. Esa coordinación no surge de la nada.
Es el resultado de protocolos, de entrenamientos y de una jerarquía clara. El audio deja entrever quién lidera la decisión, quién aporta información y quién se limita a confirmar lo que ya se ha visto. Para el espectador atento, es casi una lección de cómo funciona el engranaje interno del arbitraje moderno. Ese engranaje, sin embargo, no está aislado del ruido exterior. Aunque en la sala del VAR no se oigan los gritos del estadio, la presión está presente. Cada árbitro sabe que su decisión será analizada al milímetro, que el audio puede acabar filtrándose y que su nombre quedará asociado a esa jugada durante mucho tiempo. El audio no menciona esa presión de forma explícita, pero se percibe en la prudencia de las palabras, en la insistencia por revisar una vez más, en la necesidad de estar seguros antes de comunicar nada. La repetición constante de la jugada es otro elemento clave. Ver la misma acción desde distintos ángulos no siempre aclara las cosas. A veces ocurre lo contrario. Cuantas más repeticiones hay, más detalles aparecen, y cada detalle abre una nueva posibilidad de interpretación. El audio refleja ese proceso de acumulación de información que no siempre conduce a una conclusión más clara. Es una paradoja del VAR. Cuanto más se mira, más difícil resulta decidir. En ese punto, el concepto de error claro manifiesto se vuelve central. Es la línea que define cuándo el VAR debe intervenir y cuándo no. El audio muestra cómo se evalúa esa línea, cómo se discute si la jugada supera ese umbral o si se queda en una zona gris. Para el aficionado, esa frontera suele ser invisible. Escucharla debatirse en tiempo real le da una dimensión distinta, casi tangible. Ya no es una frase abstracta del reglamento, es una decisión que se construye palabra a palabra. La reacción posterior del árbitro de campo también está implícita en el audio. Aunque no se oiga su voz en todo momento, se intuye cómo recibe la información, cómo procesa lo que le dicen y cómo se prepara para comunicar la decisión. Ese momento es crucial, porque es el punto de contacto entre el mundo cerrado del VAR y el caos controlado del estadio. El audio ayuda a entender que, cuando el árbitro señala el centro del campo o el punto de penalti, no está actuando solo, sino respaldado por una conversación previa. Para muchos aficionados, escuchar el audio ha sido una experiencia casi pedagógica, no en el sentido académico, sino en el de aprender cómo se habla el lenguaje interno del arbitraje. Términos que antes sonaban lejanos adquieren un significado concreto cuando se escuchan en contexto. Se entiende mejor porque ciertas decisiones tardan más que otras, porque algunas se revisan y otras no. Esa comprensión no siempre lleva a la aceptación, pero sí a una mirada más informada. Hay, además, un componente emocional difícil de ignorar. El audio no transmite emociones de forma explícita, pero se intuyen. La concentración, la cautela, incluso un cierto cansancio acumulado. Son profesionales haciendo su trabajo bajo una lupa constante. Escuchar eso no convierte al VAR en un sistema perfecto, pero sí lo hace más humano. Y lo humano, paradójicamente, es lo que más cuesta aceptar en un deporte donde se exige justicia absoluta. Ese eco final del que hablábamos se mezcla con una sensación de inevitabilidad. El VAR ha llegado para quedarse, con sus virtudes y sus defectos. El audio del Villarreal contra el Real Madrid no es una excepción, es una muestra de lo que ocurre cada jornada, solo que normalmente no lo oímos. Saberlo cambia la percepción del juego, nos guste o no. Cada vez que el balón se detiene y la revisión comienza, ese recuerdo vuelve, recordándonos que el fútbol moderno se decide tanto en el césped como en una sala llena de pantallas y voces medidas. Y ahí, justo en ese punto de silencio tenso antes de que el árbitro haga el gesto definitivo, es donde el audio cobra todo su sentido. No añade goles al marcador ni cambia el resultado que ya conocemos. Añade contexto, añade capas, añade la conciencia de que el fútbol, incluso con tecnología de última generación, sigue siendo un territorio de decisiones humanas, de interpretaciones y de responsabilidad compartida. Ese es el verdadero peso de ese sonido breve que sigue resonando mucho después de que el partido haya terminado. Ese peso del que hablamos no se percibe de golpe, se va asentando poco a poco, como una idea incómoda que no termina de encajar pero que ya no puedes ignorar. El audio no solo añade contexto, también añade responsabilidad al oyente, porque escuchar cómo se toman las decisiones te obliga a posicionarte de otra manera. Ya no basta con decir que fue un robo o que todo estuvo bien resuelto. Ahora sabes que hubo un proceso, que hubo argumentos, que hubo un momento exacto en el que alguien tuvo que decir sí o no sabiendo que medio país iba a reaccionar en cuestión de segundos. En ese silencio previo al gesto definitivo del árbitro hay algo casi ceremonial. No es un silencio vacío, es un silencio cargado de información. El audio revela que, antes de llegar ahí, se han descartado opciones,
Se han revisado contactos, se ha evaluado la intensidad y se ha comparado la jugada con otras similares. Todo eso ocurre sin que el espectador lo vea, y por eso ese gesto final parece tan abrupto. El audio actúa como una cámara lenta sonora que descompone ese instante y lo convierte en algo más comprensible, aunque no necesariamente más aceptable. Hay un matiz especialmente interesante en la forma en que se verbalizan las conclusiones. No se escuchan frases categóricas del tipo «es penalti claro» o «no hay nada». Lo que se oye son construcciones más cuidadas, más prudentes. Se habla de lo que se aprecia, de lo que parece, de si hay elementos suficientes para intervenir. Esa cautela no es casual. Es la consecuencia directa de un sistema que sabe que cualquier exceso de seguridad puede volverse en su contra. El audio deja claro que, en el VAR, la duda no es una debilidad, es una constante. Ese enfoque prudente contrasta con la percepción exterior, donde todo se reduce a blanco o negro. Penalti o no penalti. Falta o siga el juego. El audio demuestra que, entre esos extremos, hay un abanico enorme de grises. Grises que no siempre se pueden explicar en un gráfico o en una repetición congelada. Grises que solo se entienden cuando se escucha el razonamiento completo, con sus idas y venidas, con sus comprobaciones casi obsesivas. Otro detalle que gana relevancia cuando se escucha con atención es la sincronización entre imagen y palabra. No se habla al azar. Cada comentario coincide con un momento concreto de la repetición. Se señala el instante exacto del contacto, el apoyo del pie, la posición del cuerpo. Es un análisis milimétrico que intenta reducir la subjetividad al mínimo, aunque nunca puede eliminarla del todo. El audio convierte esa subjetividad en algo audible, casi tangible, y eso resulta tan revelador como inquietante. También se percibe una clara intención de proteger la figura del árbitro de campo. El VAR no impone, sugiere. No ordena, recomienda. Esa jerarquía se mantiene incluso en situaciones límite. El audio muestra cómo se construye esa recomendación con cuidado, evitando frases que puedan interpretarse como una desautorización directa. Es un equilibrio delicado, porque de él depende no solo la jugada, sino la autoridad arbitral en el resto del partido. Ese matiz suele perderse en el debate público, pero aquí queda expuesto sin necesidad de subrayarlo. En ese contexto, el gesto final del árbitro adquiere otra dimensión. Ya no es solo una señal para el público y los jugadores. Es la culminación de una cadena de decisiones y consensos. El audio no cambia el gesto, pero sí cambia la forma de mirarlo. Lo transforma de un acto individual en el resultado de un trabajo colectivo, con todo lo que eso implica en términos de responsabilidad compartida. Hay quienes han señalado que escuchar estos audios puede acabar desmitificando el arbitraje. Y es cierto, pero no en el sentido negativo. Lo desmitifica porque lo devuelve a su esencia humana. Porque muestra que no hay fórmulas mágicas ni algoritmos infalibles, solo personas interpretando normas en situaciones de alta presión. Ese conocimiento puede ser incómodo, sobre todo para quien busca certezas absolutas, pero también es una invitación a entender el juego con más profundidad. El audio, además, deja entrever algo que rara vez se menciona: el miedo al precedente. Cada decisión no se toma en el vacío, se toma sabiendo que sentará una referencia para el futuro. Esa conciencia está presente en la conversación, aunque no se nombre explícitamente. Se nota en la cautela, en la comparación con acciones similares, en la preocupación por mantener un criterio coherente. El VAR no decide solo un partido, decide también cómo se interpretarán jugadas parecidas más adelante. Ese conocimiento añade otra capa al famoso eco. Ya no es solo el recuerdo de una jugada polémica, es la conciencia de que esa decisión resonará en otros partidos, en otras revisiones, en otros audios que quizá también salgan a la luz. El fútbol moderno funciona así, como una cadena de referencias cruzadas donde cada acción deja rastro. En ese punto, el silencio vuelve a imponerse. El audio se apaga, la decisión ya está tomada y el juego continúa. Pero para quien ha escuchado, para quien ha prestado atención a cada palabra y a cada pausa, ese silencio ya no es igual. Está lleno de significado. Está cargado de todo lo que no se ve en el marcador, pero que influye tanto como un gol. Ese es, al final, el verdadero valor de este audio. No resolver la polémica, no da la razón definitiva a unos u otros, sino mostrar el interior de un sistema que suele juzgarse desde fuera. Mostrarlo con sus virtudes y sus límites, sin maquillaje. Y una vez que lo has escuchado, una vez que ese eco se instala en tu forma de ver el fútbol, resulta imposible volver a la ingenuidad anterior. Porque ahora sabes que, detrás de cada decisión, y mucho más que un simple pitido,